Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, queremos dar la bienvenida a esta charla que ofrecerá Alejandro Soriano al amor de Sor Juana en su cumpleaños. Esta charla es parte de un ciclo que nosotros estamos ofreciendo y que hemos ofrecido durante este año que se llama El Polen de las Sílabas. Antes de darle la palabra a Alejandro, quisiera leer su reseña biográfica. Alejandro Soriano Valles, México 1960. Poeta, investigador independiente y editor de Sor Juana Inés de la Cruz. Es uno de los principales estudiosos de la poetisa a nivel internacional. Ganador en 1995 del premio que lleva su nombre, ha sacado a la luz pública documentos indispensables para la correcta comprensión de la vida y obra de la monja. Formado en los rigores de la filosofía escolástica, ha publicado una decena de libros, entre ellos El primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, Bases Tomistas, UNAM 2000, La obra más bella de Sor Juana, Conaculta 2008, Sor Juana Inés de la Cruz, Doncella del Verbo, Garabatos 2010 y Jus Foem 2020, y la edición de Primero Sueño, Secretaría de Cultura del Estado de México, Foem 2019. Es autor del poemario Midas de Fuego, Cuadribio 2013. Lo dejo con Alejandro Soriano. Muchas gracias, Manuel. Gracias. También quiero agradecer a la Librería Bonilla la invitación para estar aquí esta noche y a su director Juan Luis Bonilla. De modo que estoy muy agradecido de estar aquí en el día del cumpleaños de Sor Juana. Como todos ustedes saben, pues es un personaje principal en la historia de México y es un personaje principal en la historia de la literatura universal. Sin embargo, todavía es un personaje para el que hace falta clarificar muchas cosas, porque existe en torno a ella una visión deformada, y a mí me gustaría presentar aquí la visión correcta, que es la visión histórica. O sea, voy a hablar de la verdadera Sor Juana. Quizás muchos de ustedes no han oído hablar de ella, pero pues es porque viven en esta época, porque la Sor Juana de la que yo voy a hablar fue la Sor Juana que existió, fue la Sor Juana que fue conocida en el siglo XVIII, porque su fama fue conocida, como yo lo voy a presentar ahora, y fue también en una buena parte del siglo XIX conocida de esta manera. Fue principalmente el siglo XX el que se encargó de distorsionar su historia, tratando de adaptarla a una serie de paradigmas ideológicos, y desafortunadamente esa versión es la que ha prevalecido hasta el momento, pero repito, es una creación del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Entonces, de modo que espero que no se sorprendan mucho si yo les digo que Sor Juana fue una buena monja, una monja religiosa, católica, con una fe profunda, que nunca se rebeló contra sus superiores de ninguna manera, al contrario, los obedeció, tan los obedeció que ella misma cuenta en su autobiografía, que una monja que era su superior en ese momento, porque hay que recordar que el gobierno del convento cambiaba cada 3 años, si es que no había reelección. Entonces podía haber muchas monjas que la gobernaron, no sabemos cómo se llamaba, pero una de ellas, solo una, no el resto, pensó que el estudio era cosa de inquisición y le ordenó no estudiar, y ella la obedeció. De modo que olvidémonos de las fantasías de la rebelión contra los obispos y contra la iglesia en general, y quedémonos con la imagen histórica, porque eso lo cuenta ella misma, de una monja a la cual su superiora le ordena dejar de estudiar, y ella, sin replicar, la obedece y deja de estudiar, cuando menos en lo que a los libros se refiere, porque ella misma lo dice, que no podía dejar de estudiar en todas las cosas que Dios creó. De manera que esta buena monja, católica, obediente, no tiene por qué no ser la gran monja que conocemos, es decir, una gran pensadora, una inmensa poetisa y un alma que se fue superando con el tiempo hasta llegar a alcanzar, según sus contemporáneos, la cima de la santidad.
Eso no lo digo yo, esto lo dice su primer biógrafo, esto lo dicen los biógrafos posteriores del siglo XVIII, gente que la conoció o gente que conoció a los que la conocieron. Lo demás es un invento de 300 años después, de gente que no la conoció, que no tuvo contacto con ella y que no respeta la información histórica. Entonces, para empezar con esto, pues les quiero leer el testimonio de uno de estos que la conocieron, que platicó con ella, porque él mismo lo dice, que es el editor de su tercer tomo de obras, que es Juan Ignacio de Castorena y Ursúa, que posteriormente sería obispo de Yucatán. Es un miembro destacado de la jerarquía eclesiástica mexicana, que también lo fue en España, y es famoso por ser el primer periodista mexicano. Y este hombre entonces publicó el tercer tomo de las obras de Sor Juana en España, que se llama Fama y Obras Póstumas. Para ese libro escribió un prólogo donde cuenta algunos de los acontecimientos biográficos de la vida de Sor Juana y del clima que había al momento de morir. Entonces él platicó con Sor Juana, él mismo lo dice los que tuvimos el placer de oírla hablar, podemos imaginarlos platicando, y también conoció a los que la conocieron y al medio intelectual que la rodeaba, formado por académicos, casi todos ellos eclesiásticos, que luego escribieron una serie de poemas en el libro de la Fama y Obras Póstumas para conmemorar la muerte de su amada Sor Juana Inés. Entonces, las palabras que voy a leer ahora son precisamente del prólogo de Juan Ignacio de Castorena y Ursúa, muy poco conocidas, que yo no recuerdo haberlas visto citadas, yo las estoy tomando directamente del prólogo del libro de 1700. Dice: pues al ver morir a su amadísima Sor Juana Inés, el lustre de su nación, el honor de su patria, el más rico tesoro de su América, apenas quedó pluma que no trasladase a su tinta los colores de su corazón. Lo que está diciendo es que la inmensa mayoría de los que escribían poesía se lanzaron a escribir poemas porque estaban muy tristes, porque el lustre de su nación, el honor de su patria, el más rico tesoro de su América, había fallecido. Nótense los adjetivos. No son la monja rebelde, desobediente, respingona. Es el honor de su patria, el lustre de su nación, el más rico tesoro de su América. Perdón. Como se puede ver, Sor Juana era querida y admirada por sus contemporáneos. Y esta es la imagen que a mí me gustaría recuperar, porque además, pues esta imagen también es lustre, para usar esta misma palabra, para el México contemporáneo. Porque tenemos que pensar que si Sor Juana fue el único personaje digno de recuerdo y todo su entorno histórico fue un entorno oscurantista, en el cual no supieron apreciar que tenían una gran joya entre ellos, pues resulta que la nación mexicana es una nación de retrógrados, de gente zafia y torpe, que no se dio cuenta del genio que habitaba entre ellos. ¿Qué clase de patria tenemos? Y la patria que tenemos viene de ese tipo de gente. Afortunadamente, las cosas no fueron así. Afortunadamente, Sor Juana es quizá la más brillante, pero no es la única, en un entorno en el cual es reconocida por sus conciudadanos. Por supuesto, no voy a hacer más que un breve esbozo biográfico aquí, porque no tengo el tiempo. Pueden leer mis libros, entre ellos el que ha publicado la editorial Bonilla, que se llama El amor de Sor Juana, que pueden adquirir en internet o aquí mismo en la librería Bonilla. El primer asunto tiene que ver con la fecha de nacimiento. Generalmente, el día de hoy, la distorsión es que nació en el 1648. Sor Juana no nació en 1648. En este libro, Al amor de Sor Juana, presento una fe de bautismo de diciembre de 1651, con la cual se prueba que Sor Juana no nació en 1648.
hay que retomar los datos primigenios, porque esta fecha de 1651, 12 de noviembre de 1651, la dio su primer biógrafo, el padre de Diego Calleja. El padre de Diego Calleja, que ha sido descalificado por la idea, más bien con la idea de no tomar en cuenta lo que él dice, porque el final de la vida de Sor Juana que él presenta, que es el de una mujer que por amor a Dios vende sus libros, sus instrumentos científicos y sus joyas para dar en caridad el dinero que obtenga de la venta de los mismos, y después morir cuidando a las enfermas de su convento, por amor a Dios, repito, pues no cuadra con la imagen de la monja rebelde. De modo que, pues, hay que descalificar al padre Calleja. Por eso una de las formas es decir, no dio los datos correctos. La fecha de 1648 es la buena y la de 51 estaba mal. Pues no, señores, estoy presentando la de 51 y la de 48, que es la que está mal. Sor Juana Inés, desde muy chica, ella misma lo cuenta en su autobiografía, en la respuesta a Sor Filotea, aprendió a leer desde muy chica. Ella dice que no había cumplido los 3 años de su edad cuando ya sabía leer y escribir. Y a partir de ahí comenzó una carrera de amor por la sabiduría que no iba a terminar sino con su muerte. Tiene fama de poetisa y con toda la razón del mundo, porque fue una gran poetisa. Tenía el don de la poesía. Ella misma cuenta en la autobiografía, con humildad, con la humildad de no darse cuenta de quién es, que en determinado momento pensaba que todos, o más bien en determinado momento creía que todos pensaban como ella, o sea, en verso. Y ella dice, a tal grado pienso en verso que me cuesta trabajo esforzarme en escribir esta carta en prosa. Al revés de la gente, al revés del común de la gente. Para hacer poesía hay que esforzarse, no para hacer prosa. Aquí tenemos al gran genio de la poesía, que es Sor Juana. Sí, eso no quiere decir, tener el don no quiere decir que haya sido su pasión. ¿Su gran pasión fue la escritura? No. Su gran pasión fue la lectura, el aprender. De modo que casi toda su vida, quiero decir, el tiempo que no se dedicó al esfuerzo o a su profesión de monja, lo dedicó al estudio. Esto lo digo porque también acaba con la idea de la monja rebelde que quería escribir y no la dejaban y por lo tanto pues se rebelaba. No, lo que ella quería era estudiar. Lo que ella quería era aprender. Y eso fue lo que hizo. Claro, escribió poemas y grandes poemas, los mayores de la literatura en español, según mi propia idea. La mayor parte de su vida de monja, la dedicó a una cosa muy sencilla, a ser monja. Pensemos en la vida de las monjas. ¿Para qué existía la vida de monja? ¿Pueden darme una idea los presentes aquí? Sí. Para rezar por la ciudad. Para rezar por la ciudad. Sí, la mayor parte del tiempo las monjas lo dedicaban a rezar. Sí, es lógico, ¿no? A rezar. El tiempo del día estaba dividido en diferentes horas, las horas canónicas, vísperas completas, etcétera. Y estas horas, pues las monjas dejaban lo que estaban haciendo e iban a rezar. También tenían un trabajo para el convento. El convento estaba dividido en diferentes labores. A cada monja le encomendaban uno. Había muchos puestos: tornera, llavera, la priora, las vicarias, la bibliotecaria, etc. Sor Juana, en los últimos 9 años de su vida, fue la contadora y la archivista. Es decir, como alguien ha dicho, pasaron más hojas de contabilidad por sus manos que de literatura. Una buena parte del día
estuvo rezando, otra buena parte del día estuvo trabajando en la contaduría y en el archivo del convento. Bueno, pues aquí tenemos la mayor parte del día de Sor Juana usada en estas cosas. Tenían tiempo libre porque no era una cárcel, cada monja tenía su celda, es decir, una pequeña casita donde vivía dentro del convento, y ahí cada monja utilizaba el tiempo libre como ella deseaba. Sor Juana cuenta cómo lo usaban sus amigas o sus compañeras monjas. Se juntaban a hablar, se juntaban a tocar algún instrumento musical, y ella se queja a veces de que la interrumpían porque ella estaba estudiando, porque ella usaba el tiempo libre para estudiar, y se quejaba, pero decía, bueno, pues yo tengo que ser caritativa y le tengo que dedicar algún tiempo para llevarme con mis hermanas, ¿no? Entonces se puso un plan en el cual podía escribir, estudiar, pero también llevarse con sus hermanas. Entonces, aquí tenemos el tiempo de las monjas. Dentro de él hay que incluir, pues, las labores femeninas como eran consideradas en aquella época, la cocina, el bordado. Estas labores que hoy muchas mujeres ya no llevan a cabo y que algunas desprecian y admiran a Sor Juana por ser una gran intelectual, que sí lo fue, pero no la admiran por lo que ella hizo de labores femeninas. Hay un contemporáneo de ella que la conoció en persona y da su testimonio referente a las labores de manos, o sea, al bordado, al encaje, a todas estas cosas. Y dice, yo he visto una alba es el traje blanco que usa el sacerdote abajo de la casulla. Dice, yo he visto un alba bordada por esas manos, o sea, las manos de Sor Juana. Sor Juana hizo un alba para un sacerdote, evidentemente. Y el aplauso es, qué bien hecha está. Y le da un halago que a mí me parece extraordinario. Dice, para todos sirve el entendimiento. Es decir, sí, es admirable por su poesía y por sus obras, pero también por este tipo de obras femeninas que han salido de sus propias manos. Para todos sirve el entendimiento. Me parece que no puede haber mejor aplauso para una gran intelectual que además es mujer, ¿no? Sabemos que cocinaba porque ella misma lo dice en su autobiografía, y pues tenemos una visión más completa. No pensemos que era la monja que estaba todo el tiempo tratando de escribir. Era una monja que vivía como monja, rezaba como monja, trabajaba como monja, obedecía como monja y hacía labores propias de las mujeres. Hay que tener en cuenta que la labor que ella realizó en la contabilidad era muy importante, porque pregunto, ¿de qué vivían las monjas? Y la respuesta de Rompope no es correcta. ¿De qué vivían las monjas? También de sus productos de las huertas, ¿no? Los productos de las huertas. No, la principal entrada de las monjas era la renta de propiedades que tenían y el préstamo de dinero. O sea, a veces funcionaba como una especie de banco, ¿no? Sí, hay que ver cómo era la cosa. Las monjas eran novicias, y cuando iban a profesar como monjas, es decir, cuando ya no se podían echar para atrás y habían decidido quedarse toda su vida en el convento, tenían que dar una dote de 3,000 pesos, que 3,000 pesos era mucho dinero en aquella época. Y esos 3,000 pesos iban a servir para mantener a la monja todo el tiempo que viviera en el convento. Entonces, lo que el convento hacía era tomar esos 3,000 pesos e invertirlos. Los invertía comprando propiedades y rentándolas, o la gente sabía que había entrado una monja y por lo tanto que había dinero disponible, y entonces acudían a ver si obtenían un préstamo de X cantidad. Las monjas prestaban el dinero en aquella época para evitar el vicio de la usura, tan común el día de hoy, que era pecado la usura. No podían cobrar más del 5%. Ningún prestamista podía cobrar más del 5% al año. Al año. El día de hoy nos cobran porcentajes estratosféricos al mes. De modo que de eso vivían las monjas.
La contadora tenía un papel capital en el mantenimiento del convento, porque de sus buenas labores, no era la única, porque también estaba el mayordomo del convento, pero ella era un personaje principal. De sus buenas labores, de sus buenos oficios, dependía que sus hermanas tuvieran que comer y de qué vivir, ¿no? Entonces, la administración del convento. No era ella sola, pero era un personaje, repito, muy importante. De modo que podemos ver la cantidad de trabajo que ella debió tener encima y la responsabilidad. A tal grado que sabemos que ella siempre fue una persona muy enferma. A este ser verdaderamente privilegiado por la providencia divina, solamente parece Dios no haberle dado una sola cosa, que fue una buena salud. Fue muy inteligente, fue muy hermosa según los testimonios de sus contemporáneos, sabía pintar, sabía de música, escribió un tratado de música, ya dijimos lo de la poesía, sabía de matemáticas, sabía teología escolástica, sabía filosofía escolástica, de modo que era una mente privilegiada en un cuerpo privilegiado por la belleza, pero no por la salud. Toda su vida se queja de que era enfermiza. De modo que al final de su vida, y ese es otro documento que pueden encontrar en mi libro, El amor de Sor Juana, al final de su vida escribió a Roma, al Vaticano, pidiendo que la relevaran de sus oficios de monja. No que le quitaran el estado de monja, que eso no se puede perder, sino que ese trabajo como contadora ya no lo hiciera porque su salud ya no se lo permitía. Este es un documento que acabo de dar a conocer hace un par de años y que merecería mayor publicidad. Entonces tenemos más completa la historia de Sor Juana con esos dos documentos. Uno de su principio, su bautizo, y otro de su final, su enfermedad y su deseo de ya no trabajar más como contador. No sabemos si Roma le dio el permiso, porque ella murió en el ínterin, entonces no sabemos si regresó, si alcanzó a regresarle el permiso que Roma se lo concedió, pero no sabemos si le llegó en sus últimos momentos. Sor Juana, en efecto, murió, ya lo dije al principio, cuidando a sus hermanas enfermas de una, perdón, de lo que se ha llamado una epidemia. No sabemos si era una epidemia, pero era una enfermedad contagiosa. Se ha pensado que era tifo exantemático. Y esta muerte fue porque ella, que era la contadora, se fue a cuidar a las enfermas. Se contagió y murió de eso, ¿no? Entonces, vemos que este es, pues, un grado de caridad muy alto, ¿no? Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos, dijo nuestro Señor Jesucristo. De modo que esto, y lo que hizo antes, vender sus libros, también lo mencioné, sus aparatos científicos, sus joyas, lo que más quería, sus libros y sus aparatos científicos, para dedicarse más a la oración y para hacer caridad con el dinero. Aquí vemos un dato simbólico, ¿no? Porque no sabemos cuántos libros tenía. Parece ser, el padre Calleja dice que tenía 4,000, que para aquella época 4,000 libros era una biblioteca gigantesca. No sabemos si se vendieron todos, no sabemos cuánto dinero le habrán dado, pero lo importante es el gesto. Quiero deshacerme de lo que más quiero para ayudar a los demás. Le dio el dinero al arzobispo de México para que con él hiciera caridad. No le quitaron su biblioteca. Ella la donó por voluntad propia. Esto también está en mi libro y ahí está el documento. El documento prueba que le dio los libros a un amigo suyo, el padre José de Lombeida, para que vendiera los libros. Y el documento es una cláusula del testamento del padre Lombeida. Muy bien. Todas estas cosas no las oímos,
en la versión la versión que yo he llamado la leyenda negra, es decir, la historia falsificada de Sor Juana, todas estas cosas no se dicen. La persiguieron, sí, la persiguió, y la palabra perseguir no es totalmente correcta, más bien podemos decir que la perturbaron, la inquietaron, la criticaron, sí, no sabemos quién. El que la criticó fue un individuo, porque no sabemos si era clérigo o no, no sabemos quién era, que firmó como el soldado. Sor Juana escribió una crítica de un sermón de un jesuita muy famoso, el padre Antonio Vieira, el obispo de Puebla, que era amigo de ella, lo publicó con el nombre de Carta Atenagórica, y esa publicación circuló rápidamente entre los interesados en cuestiones académicas. Todos eran hombres, la mayoría eran sacerdotes. Y el obispo de Puebla la publicó porque estaba admirado de la altura teológica del documento, porque Sor Juana había rebatido al padre Antonio Vieira, que era una gran luminaria de su época. Entonces, la mayoría de los que leyeron el documento se quedaron asombrados de que Sor Juana, una mujer que no tenía estudios universitarios, que era autodidacta, hubiera llegado a la altura de criticar ventajosamente, de derrotar en la lid intelectual al padre Antonio Vieira. El obispo de Puebla, deslumbrado, publicó ese documento, la Carta Atenagórica, que empezó a correr entre los intelectuales de la época, y a la mayoría le gustó mucho. La mayoría estaba orgulloso del lustre de su nación, del honor de su patria, el más rico tesoro de Sudamérica. Pero siempre hay envidiosos y siempre hay gente celosa. Y entonces un individuo que no tuvo el coraje de firmar con su nombre, la criticó en un libelo y lo firmó con el seudónimo del soldado. No tenemos el libelo del soldado, pero sí tenemos un testimonio que nos da una idea de lo que decía el libelo. Y el libelo parece haber sido cruel, grosero, y sobre todo si se piensa que era una monja y una mujer. De modo que se hizo una polémica, se dividió en dos bandos, los que defendieron a Sor Juana y los que estaban muy enojados porque estaba criticando al padre Vieira, que era un gran héroe intelectual de la época. Entonces, el problema no fue que una mujer escribiera en general o que hiciera poesía, no. El problema era que había criticado al padre Vieira. Y eso fue lo que molestó a algunos. A algunos otros, la mayoría, más de 2/3, les pareció fantástico. Y entonces, en esa polémica, tenemos los testimonios, pero por lo menos tenemos los nombres de los textos que se escribieron para atacarla o defenderla. Más del 60% la defendió. Es decir, el honor de su patria, el más rico tesoro de su América. El soldado es el más cruel de todos y es el del que ella se queja en su autobiografía, se queja con el obispo de Puebla. Y el obispo de Puebla la defiende, la aconseja, y las cartas que le manda el obispo defendiéndole y aconsejándola están en este otro libro mío, Sor Filotea y Sor Juana, cartas del obispo de Puebla a Sor Juana Inés de la Cruz. Por supuesto, estas cartas pues no son muy citadas el día de hoy porque no convienen, porque refutan la idea de la Sor Juana atormentada por los perversos clérigos. Pero es histórico, lo que yo estoy diciendo es histórico, aquí están los documentos. Quien quiera acercarse puede conocerlos, puede leerlos perfectamente. El libro está al alcance de todos en PDF, en versión libre, se puede descargar gratuitamente. No son citados estos documentos. Y los que dicen que Sor Juana fue perseguida no tienen un solo documento que lo pruebe, ni uno solo. Repito, no tienen un solo documento que lo pruebe.
Todos son elucubraciones y especulaciones sobre elucubraciones, elucubraciones sobre elucubraciones sobre elucubraciones. Sin embargo, esta falsa historia ha corrido con mucha suerte y es la que se conoce el día de hoy. Esperemos que el honor de nuestra patria recupere su verdadero ser. Entonces el obispo de Puebla, Sor Juana le pregunta, ¿debo de contestarle al soldado? Si Sor Juana le hubiera contestado, seguramente lo habría triturado. Pero el obispo de Puebla le dice, no, no vale la pena. ¿De qué se sacaría si no solamente hacer espuma? No vale la pena. En ese sentido, pues es una pena que el obispo de Puebla le haya dado ese consejo, porque a mí me hubiera gustado que Sor Juana lo hubiera puesto en su lugar y pues la fama de la Sor Juana perseguida probablemente nunca se hubiera dado, ¿no? El obispo de Puebla la anima, la encomia, le aplaude, y hay que tener en cuenta que el obispo de Puebla no era cualquier persona. El obispo de Puebla era uno de los 3 hombres más importantes de la Nueva España. Los 3 puestos principales de la Nueva España eran el virrey, no en orden jerárquico, así como se me van ocurriendo. El virrey, el arzobispo de México y el obispo de Puebla. El obispo de Puebla, don Manuel Fernández de Santa Cruz, gran amigo de Sor Juana. Lo han acusado de haberla perseguido, lo han calumniado de esta manera, lo han tratado con una gran injusticia, pero es un personaje de esos que hacen que la historia de México sea un orgullo. Les voy a leer unos renglones de la que yo llamé Carta de San Miguel, porque la escribió el obispo de Puebla en el santuario de San Miguel del Milagro, en un momento en el cual estaba haciendo un retiro espiritual. La carta es de enero 31 de 1692. O sea, 2 años después de la publicación de la Carta Atenagórica. Nada más les voy a leer unas cuantas líneas para que vean el grado de admiración que siente el obispo de Puebla por Sor Juana. Le pregunta, ¿hasta cuándo hemos de ver solamente flores? Ya es tiempo de que vuestra merced dé maduros y sazonados frutos, y pues está en estado de poder enseñar, no dé pasos ociosos al aprender. Cíñase con constancia a un asunto donde mezcle vuestra merced algo afectivo de la voluntad, ya que pueda reducir las más especiosas noticias de cuanto ha leído. El que a mí se me ofrece es amparo y desamparo de Dios en Saúl, en que puede vuestra merced explayarse en documentos políticos, morales y místicos. Que como sea sin atarearse, sino ocupando los ratos que sobraren de las demás útiles y religiosas ocupaciones, será diversión utilísima. Para sacar todo el jugo que se merece se merecen estas cuantas líneas, vamos a repasar. Le pregunta el obispo a la gran monja lectora, ¿hasta cuándo hemos de ver solamente flores? ¿Qué le está preguntando? ¿Cuáles son las flores? Si ustedes piensan en un árbol frutal, un limón, un limonero, pues que el limonero antes de dar limones, da azares, ¿no? Da flores blancas. Son muy hermosas, huelen muy bien, ¿no? ¿Alimentan? No, no alimentan. Nos dan un gozo, pero no alimentan. Bueno, Sor Juana la poeta, ¿qué le está diciendo? La poesía son las flores. Sí, sí, como las flores son muy bonitas, huelen muy bonito, engalanan el lugar, pero no alimentan. ¿Qué es lo que alimenta? Los frutos, los limones. Eso es lo que alimenta. Entonces lo que le está diciendo es, ¿por qué solamente flores? ¿Por qué solamente poemas? Ya es tiempo de que vuestra merced dé maduros y sazonados frutos, sabrosos frutos. Ya es hora de que usted los dé. ¿Y por qué está escribiéndole esto? Pues porque sabe que ella estudia y ve lo que ha escrito con la Carta Atenagórica, que era un texto de teología. La teología era la ciencia reina en aquella época, era la ciencia suprema.
Era la ciencia mayor de todas. Todas las demás la servían. Y pues está en estado de poder enseñar, no de pasos ociosos al aprender. Fíjense lo que dice. Está en estado de poder enseñar. ¿Cómo va a poder enseñar si le quitan los libros? ¿Cómo le va a poder enseñar si la persiguen porque sabe? Es completamente ridículo. Está diciendo, enseñe a una mujer. A una mujer. Yo no me asombro porque yo conozco la época y sé que esto era normal. Las mujeres tenían un lugar que no es el que nos han presentado el día de hoy. No las querían safias, no las querían brutas, no las querían torpes. Las querían inteligentes, las querían que criaran a sus hijos, lo cual es una labor de primer orden, y que esos hijos fueran buenos ciudadanos y buenos cristianos. Bueno, aquí le está diciendo a una monja, estudie, enseñe. ¿Y cómo va a enseñar? Pues a través de sus escritos, obviamente. Quiere que escriba para enseñar, para que enseñe. No es la monja perseguida, no. No es la intelectual reprimida, no. Es la monja la que el obispo, uno de los hombres más importantes del momento, le está diciendo, enseñe. No de pasos ociosos al aprender. Bueno, me voy a saltar esta parte que no viene tanto al caso, y luego le dice, escriba sobre este asunto, que puede ser cualquier otro, pero le dice, en que puede vuestra merced explayarse en documentos políticos, morales y místicos. Documentos políticos, morales y místicos. ¿A qué le llama documentos políticos? Debemos de deshacernos de la idea que tenemos el día de hoy de la política. Aquí tenemos que pensar aristotélicamente. La política es el gobierno, la guía sabia de la ciudad, ¿no? Eso es. ¿Qué tiene que ver con lo que sigue? Políticos morales. El político tiene que ser moral. El político no es la idea de Maquiavelo la que está usando aquí, no es el fin justifica los medios, y yo voy a hacer lo que me convenga con tal de salir adelante. No. Tengo que pensar en el bien de mis conciudadanos, tengo que actuar de manera moral. Y por supuesto, la moral se refiere también a cada uno de nosotros. Escriba sobre moral, enséñele a la gente cuál es la ética correcta, enséñele a la gente cómo portarse. Lo que le está diciendo es usted una mujer que tiene una altura suficiente para enseñar sobre esas cosas. Es usted una gran intelectual. Claro, esta palabra no es de la época, sino es de la nuestra, ¿no? Y todavía más, documentos místicos. La mística es no mística en el sentido de los arrobos de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz, donde el que entra en éxtasis tiene un contacto directo con Dios, está en la presencia de Dios, sino el hablar de la parte más alta del alma en su trato con Dios. Escritos que hablen de eso. O sea, lo que le está diciendo es, usted ha llegado a una altura espiritual tan alta que ya puede enseñarnos sobre eso. Hágalo. El obispo le está diciendo esto 3 años antes de su muerte. Y a menos que exista algo que San Juan haya escrito que no conozcamos, no lo obedeció, no le hizo caso. Él quería que lo hiciera y parece ser que ella fue la que no quiso, ¿no? Fue el momento en que vendió sus libros, etcétera, etcétera. Se dedicó a estar en una intimidad mayor con Dios, como dice su primer biógrafo, ¿no? Entonces, vemos el desprecio del mundo que había ya en su alma. No quiso seguir la orden del obispo. Es decir, lo contrario de lo que nos vienen contando. Nos cuentan que ella se rebeló porque no la dejaban estudiar, y resulta que es al revés, que le decían estudie, escriba, enseñe, y ella no quiso. La historia es exactamente al revés de la que nos han contado. Pero esta historia es fantástica porque no es la historia de cualquier escritor, es la historia de un escritor que no quiere escribir y a pesar de eso escribe
cosas geniales y después se sublima, y como decía Alfonso Reyes, en aras de la teología, ¿no? Es decir, se eleva en alas de la teología, se eleva hacia Dios. Claro, esto el día de hoy nos gusta, y por eso esta Sor Juana, que es la histórica, pues no nos agrada y no nos... y callamos todos estos datos, porque contradicen a la Sor Juana que nos gusta, que es la Sor Juana víctima, perseguida, calumniada, arrinconada. Pero esa Sor Juana no existe, la que existe es esta que yo les estoy presentando. Les he querido dar unas breves pinceladas sobre esta gran monja, sobre esta gran pensadora cristiana y sobre esta gran artista cristiana. Y pues podría seguir diciendo muchas otras cosas, pero quería dar una visión panorámica de ella y de cosas que generalmente no nos dicen, como que ella fue una mujer que nos la podemos imaginar, sentada en su celda, con la aguja y el hilo, bordando o haciendo alguna otra labor, y no viéndola con desprecio, con desdén, diciendo yo soy una intelectual, yo no hago estas cosas, ¿no? Sabía quién era y que eso no la demeritaba, no la avergonzaba, sino al contrario. Entonces, a mí me gustaría que los que están aquí presentes, si tienen algunos comentarios que hacer o alguna pregunta, me la hagan en este momento. Muchas gracias. Tal como comenta Alejandro, si alguna persona del público quiere hacer algún comentario, pregunta, consulta, el micrófono disponible. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Sí? ¿Se escucha? Buenas noches. Sí, sí, sí. Felicidades, es un honor hablar aquí directamente con usted. Lo he leído, me ha impresionado bastante los descubrimientos que se han hecho de Sor Juana, pero tengo una duda en particular. ¿Hay razones del por qué el obispo de Puebla se ocultó tras este seudónimo? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Sí, te refieres al... Perdón. Te refieres al seudónimo de Sor Filotea, ¿no? Firmó con ese seudónimo porque no quería que lo que él le decía a Sor Juana, porque la carta en la que le escribe, no esta, sino la anterior, con la que antecede la publicación de la Atenagórica, se conoce como Carta de Sor Filotea de la Cruz a la Poetisa, está dividida en dos partes. En una de ellas la alaba, la aplaude y le dice, mire, muy bien, muy bien, muy bien, mejor que Vieira, excelente, siga por este camino, que es lo mismo que acabo de decir aquí. Y la segunda parte, pues es una especie de regaño o un regaño, porque le dice, si usted sigue por este camino de dedicarse a las cosas profanas nada más, se va a ir al infierno, ¿no? Entonces, pues el obispo, pues quizás se le pasó la mano en haberlo dicho así, el día de hoy lo vemos todavía más grave, ¿no? Sus contemporáneos no lo vieron tan grave porque todos los que conocemos dijeron, pues tiene la razón el obispo, ¿no? Incluso el sobrino de Sor Juana, que escribió la biografía del obispo de Puebla, está de acuerdo con el obispo, ¿no? Sí. No mi tía, sino el obispo. Pero el nombre de Sor Filotea es porque no quiere que lo que le dice sea con la autoridad del obispo. Es decir, firma como si fuera una monja que le habla a otra monja, es decir, como de hermana a hermana. Y al hablarle de hermana a hermana, pierde la categoría y entonces le da más libertad a Sor Juana para que entienda que lo está haciendo por su bien y que no lo está haciendo por un motivo político ni por ninguna otra cosa. Por supuesto, todo el mundo sabía, empezando por ella, que era el obispo de Puebla, ¿no? Ella lo dice, lo da a entender clarísimamente en la respuesta de Sor Filotea, ¿no? Pero esa es la razón.
Es como hablarse de tú a tú. Como hablarse de tú a tú, sí, en efecto, como hablarse de tú a tú. Claro, pues dentro de los límites, porque Sor Juana nunca le iba a hablar de tú a tú porque sabe quién es, ¿no? Pero sí tiene mayor confianza para escribir con mayor soltura. Y hay otra, yo aprovecho para decir otra cosa que yo he mencionado varias veces y que no quieren aceptar y siguen diciendo que la respuesta a Sor Filotea la escribió Sor Juana muy enojada con el obispo y para defenderse, cuando ahí mismo en la respuesta a Sor Filotea, ella le dice con todas sus letras a él, y protesto que escribo esto solo porque vos me lo ordenáis. O sea, la respuesta a Sor Filotea se la ordenó el obispo a Sor Juana. Le dijo, escríbame una contestación a la carta. Ahí está, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo ella. No está enojada, al contrario, lo está obedeciendo. Y al obispo le debemos la autobiografía de Sor Juana. Si no fuera por él, no tendríamos uno de los mayores documentos de la historia de la literatura mexicana. ¿Algún otro comentario, consulta, pregunta? Hace unos años, en una clase, una compañera dijo algo que me gustó muchísimo. Dijo, es que hablaba de Sor Juana y estábamos en un seminario de el arzobispo Ayari, no, sí, Ayari Cejas. Y entonces ella dijo, es que estos Sor Juana, Ayar, Sigüenza, dice, son como la punta del iceberg, pero para que existan, para que ellos existan, pues hay una sociedad que es extraordinaria, como decía al principio, sino como, ¿cómo va a surgir así como, ay, estos son los únicos y todos los demás no entienden, no estudian, no, vienen de una sociedad, permite, ¿no? Que se creen estos genios. A lo mejor exagero, pero por lo que dijo al principio. En efecto, si no sería un árbol sin raíces, ¿no? Es decir, ella es de los más destacados, pero pues tiene que haber una sociedad, una cultura que permita esto. Esa cultura pues está formada por grandes hombres, no es ella, como decía José Emilio Pacheco, una llama en la noche de piedra del reinato o algo así dice, ¿no? O sea, Sor Juana es una llama muy brillante, entre otras llamas brillantes. Está rodeada de gente brillantísima. El obispo de Puebla ha sido calumniado y si nos olvidamos de Sor Juana, los estudios que se están haciendo actualmente sobre el obispo de Puebla demuestran que es un gobernante que ya quisiéramos la mitad de buenos gobernantes como él. Es decir, un hombre que incluso hasta pone dinero de su bolsa para ayudar a la ciudad, ¿no? A la ciudad de Puebla. De modo que, pues Sor Juana no es la única. Ella brilla entre muchos que brillan. Es lo cual debería de alegrarnos, repito, como dije al principio, porque esa es nuestra patria, la historia de la cultura mexicana es la historia de México. No tenemos una historia militar de triunfos, pero sí tenemos una historia cultural de triunfos. Y no es nada más ella, son todos los que la rodean, o muchos de los que la rodean. Y es su familia la que le permite llegar a todo esto. O sea, no cerremos los ojos y quedémonos con el árbol y dejemos de ver el bosque, ¿no? ¿Alguien más? Una pregunta, Sí. nada más. Una pregunta muy sencilla. La prohibición a continuar estudiando y las donaciones que hizo coincidieron, ¿fueron primero la prohibición y luego las donaciones o qué pasó? Sí, fue primero la prohibición. No sabemos cuánto tiempo antes, porque ella no da fecha, ¿no? Pero aquí debemos de verlo al revés. Dije que el gobierno del convento era por elección, por voto. Las monjas se reunían y votaban. Y ellas escogían al gobierno, a la priora y a las vicarias. A la vicaria, al priora, a la vicaria y a las definidoras. Votaban por ellas. Podía haber reelección, o no tenemos el libro del convento. Sabemos cuántas veces fueron prioras de cada una de ellas, ¿eh? Pero si pensamos que Sor Juana vivió ahí 25 años
y que había elecciones cada 3 años, pues podremos imaginarnos que hubo una buena cantidad de monjas que la gobernaron. Una se lo prohibió, el resto no. O sea, no nos fijemos en la parte, en el negrito del arroz, fijémonos en los demás, fijémonos en que una monja pensó que era cosa de Inquisición, como ella dice, que el estudio era cosa de Inquisición. Una. Y es más, ella le dice, una monja así medio, no me acuerdo qué palabra usa, pero como diciendo así muy medio tontita. Claro que lo dice con mayor caridad, pero el resto no. El resto de monjas le permitieron, nunca le prohibieron estudiar. De modo que, pues podemos imaginar que el estudio era muy importante dentro del convento. Los conventos tenían bibliotecas. No era cosa solamente de hombres. Y tenemos la historia del convento de Sor Juana posterior, ¿no? Hasta el siglo XIX, hasta que Juárez les robó el convento. Desde que ella murió hasta que la sacaron del convento, la recordaron todos durante siglos, durante casi 200 años la recordaron. Y montaban obras de teatro o las obras de teatro de Sor Juana dentro del convento, ¿no? O sea, fue un personaje admirado, admiradísimo por sus hermanas vivas y de los siglos posteriores, al grado de que uno de los biógrafos de Sor Juana del siglo XIX, José de Jesús Cuevas, escribe la primera biografía larga de Sor Juana en el último tercio del siglo XIX, que es justamente cuando sacaron a las monjas y regresan brevemente, porque Juárez sale huyendo, y regresan brevemente cuando entra Maximiliano, y entonces José de Jesús Cuevas va al convento y les pregunta sobre Sor Juana, y las monjas le dicen, esa era la celda de Sor Juana, 200 años después. Es decir, la memoria de ella estuvo viva en su convento hasta que las sacaron, y probablemente las monjas del día de hoy, que muchos días están en España, siguen recordándola. Es más, estoy seguro que las recuerda, porque uno de los retratos que conocemos está colgado en su convento. De modo que pues es una historia diferente. Bueno, a mí me gustaría preguntar, según su opinión, ¿por qué está construida, si se le puede decir así, como esta retórica de Sor Juana Inés de la Cruz o de la monja, o como mencionaste de la mujer que no quiere que se estudie y eso? O sea, ¿cómo es la construcción de eso y el por qué, según su opinión? Y también, ¿por qué la resistencia a reconocer los documentos que usted menciona? O sea, ¿por qué existe ese detalle? Pues. Sí, porque voy a empezar con una frase que he repetido otras veces, un testimonio de la poetisa Ida Vitale, amiga de Octavio Paz. Y hace 5 o 6 años, ella en una entrevista recordó que Octavio Paz le había dicho, no le podemos dejar Sor Juana a la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, vamos a quitarle Sor Juana a la Iglesia Católica. Y eso fue lo que hizo con su libro, con las trampas de Octavio Paz. Claro que él no fue el primero, ya desde principios del siglo, es más, de finales del XIX, pero sobre todo desde principios del siglo XX, había una tendencia a hacer de Sor Juana otra cosa. Pues porque pues es un ser admirable y viene muy bien en nuestra causa, ¿no? Es decir, somos feministas, pues Sor Juana viene muy bien como feminista, ¿no? No importa que todo lo que acabo de decir de la cocina, etcétera, y que muchas feministas lo repugnen, ¿no? Pero se quedan con la parte que les gusta. Entonces no es posible que este ser admirable no sea como yo, no crea lo mismo que yo. Es más, no es posible que crea lo contrario de lo que yo creo. Pero es todo un movimiento que está sustentado por los gobiernos y por las ONGs y por todo y por mucho dinero, ¿no? Entonces, pues, si no se sigue esa línea, no,
uno no es aceptado. No, yo, una vez más, volviendo al amor de Sor Juana, en el último capítulo yo cuento algunas de mis experiencias en el mundo sorjuanista y digo, pues, lo que es la verdad. A mí no me quieren y no me dejan estar entre ellos porque no les gusta lo que yo digo. No hay un debate académico como debería de ser, donde los documentos sean los que valgan, porque no conviene, porque los documentos echan por tierra todo lo que dicen. Entonces, estos documentos no los menciono y sigo con la leyenda negra, como yo le he llamado. Es un movimiento político que tiene muchas bases, ¿no? Sor Juana es ecofeminista, con cualquier cosa que quiera decir eso. Sor Juana es lesbiana, Sor Juana es atea, cree en los dioses prehispánicos, un montón de cosas, pero monja católica, eso sí, no. Eso de ninguna manera, ¿no? Y cuando yo los invito a discutir las cosas académicamente, pues simplemente me ignoran. Y como son mayoría, pues basta con que no lo mencionen, ¿no? Es suficiente con que no existe, y para nosotros no existe, y lo seguimos diciendo. Un detalle tan sencillo como el de la fecha de 1651, que es el que lo dice el primer biógrafo. En sus primeros retratos del siglo XVIII, dice 1651. En el testamento de su mamá, alguien algo con letra de la época, puso 1651. Y esa fecha se siguió hasta 1951, en que alguien encontró una fe de bautismo que les gustó para que fuera de Sor Juana, pero no era de una Juana, era de una Inés nada más. Y entonces, pues les gustó esa y empezaron a decir, esta debe ser. Y resultó que le hicieron tanta promoción que el día de hoy, de todos lados vemos 1648, 1648. Aquí está la prueba de que estaba bien lo de 1651. Pero, pues quiero ver si alguien lo cita. Este libro salió en versión electrónica en el 2022, en papel en el 23, o sea, ya van 2 o 3 años, depende de cómo lo vea uno, y no veo que por ningún lado le hagan caso. Si uno se mete a Wikipedia, pues nadie ha puesto esto, ¿no? Nadie lo ha metido. Yo no lo meto porque algunas veces lo intenté y al ratito ya lo habían quitado otra vez, ¿no? Entonces, pues ya no quiero perder mi tiempo en eso. Tampoco le doy tanto valor a Wikipedia. Pero pues esta es una clara muestra de que los documentos no les importan, lo que les importa es repetir una consigna, es lo que les importa, ¿no? Una versión. Una versión, sí. ¿Nadie más? No. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, muchas gracias a todos. En nombre de Librería Bonilla, queremos agradecer a Alejandro Soriano por esta charla al amor de Sor Juana en su cumpleaños. Bueno, esta va a ser la última charla que vamos a hacer del polen de las sílabas durante este año. Ya para el próximo vamos a estar publicando en nuestras redes sociales para ver si es que les interesa cómo venir acá. Y hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si a alguno le interesa. Así que muchas gracias y buenas tardes.